Buenas noches. Si usted es uno de los millones de empleados de Colombia, la investigación que presentaremos esta noche le concierne. Escuchen esto. El año pasado se registraron más de 720.000 accidentes laborales y 566 trabajadores muertos en hechos laborales. Algunos por la severidad de las lesiones, otros porque fueron contaminados o infectados cuando de forma desprotegida fueron expuestos a químicos tóxicos. La realidad es que hay más accidentes y enfermedades laborales porque cada vez hay más industria, hay más trabajadores y siempre habrá accidentes. Por eso, cuando un empleado se accidenta o se enferma por causas laborales, existen claros derechos y también obligaciones por parte de sus empleadores. Las leyes en nuestro país son claras, pero Séptimo Día pudo establecer un alto porcentaje de estos empleados lesionados terminan enfrentados con sus empleadores, quienes estarían irrespetando sus derechos. Como nos cuenta Andrea Santa, son peleas como la de David contra Goliat, donde uno está en clara desventaja y donde hay desamparo laboral. Hemos tenido que aguantar hasta hambre. Mis hijos muchas veces sin leche. Porque uno dice, la vida me cambió totalmente. Lo que yo era antes. Yo siento que uno pasa a ser como un escombro. El sentimiento de John Carlos Ninco es compartido. Junto a él, más de 10 trabajadores de la misma compañía aseguran vivir en medio de la frustración, porque después de tener una vida laboral productiva, perdieron su salud trabajando, como también le pasó a Uriel Armando Tovar. Echan a un trabajador enfermo, como hemos dicho, como un perro a la calle. Peor que ni un perro, no creo que uno hace una cosa de esa. Y después lo desconocen totalmente a uno, porque eso me pasó a mí. Como Uriel y John Carlos, César Augusto Conde también trabajó para la empresa Petroworks, una compañía del sector petrolero que presta servicios de perforación y mantenimiento de pozos. Ya me vieron enfermo, pues me dijeron, ya este tipo ya no sirve, saquémoslo. Sus historias tienen en común una lucha por lo que consideran son sus derechos y respetados según ellos por la empresa Petroworks. John Ninco comenzó en el año 2008 como operario en Campo Rubiales, municipio de Puerto Gaitán Meta. Llegué a trabajar allí pues, por el salario que ofrecían, ¿no? Las buenas condiciones que daban. Ingresé a trabajar como cuñero. ¿Era un trabajo que usted sabía desempeñar, que usted conocía? Claro, yo ya tenía experiencia, ya he trabajado en otras empresas. ¿Usted era consciente de que este trabajo era de alto riesgo? Pues sí, nosotros somos conscientes de que la industria petrolera es una industria muy peligrosa. El 19 de septiembre de 2008, Ninco estaba trabajando en una máquina de perforación para extraer petróleo que luce como esta. El día del accidente comenzó a tener un problema la rotaria. La válvula rotaria no servía. Entonces se caía. Asegura que algunos componentes estaban fallando, pero aún así tenían la orden de continuar la operación. En ese momento en que subió el aceitero, yo estaba metiendo la cuña y yo le digo, dame guaya. Cuando el tipo me dice, dame guaya, yo meto la cuña, automáticamente acciona la rotaria, ¡brum!, se giró. Yo solamente dije mis piernas, eso fue en fracciones de segundo.
Cuando yo me vi fue levantado. Sus piernas quedaron atrapadas entre una llave de potencia y un cable de tensión. Yo decía, no siento mis piernas, porque las dos habían quedado. Había que soltar la llave para volver otra vez a girar y soltarme. Me sacaron de ahí, me arrancó la pierna quedó solamente sujeta a este lado porque esto quedó vuelto nada. Aunque le realizaron una cirugía de reconstrucción de su pierna, no tuvo éxito. Me infecté, como al mes, dijo el médico, comencé a mucho dolor, ya se me aflojaron los dientes, se me reventaron los labios, las encías. Entonces el médico dijo, hay que amputar. Entonces fue cuando me cogieron y me amputaron. Uriel Armando Tovar también comenzó a trabajar para Petroworks en el 2009 como operario maquinista. Bueno, la función mía, yo en el caso mío soy encuellador, que encuellador es la persona que trabaja en las alturas. Es estar pendiente que no hayan derrames de crudo, que los tanques no se vayan a rebotar. Llevaba 3 años trabajando cuando le ocurrió un accidente. Me accidenté el 13 de febrero del 2012. Al enganchar la tubería, entonces el malacate, la polea viajera, le pegó al tubo. Pues claro que eso son 5.000 libras que tiene de empuje ese aparato. Entonces me sacó con tubo todo, me mandó hacia el rincón de la torre, y como uno pues mantiene bien amarrado y tal, yo me caí, pero quedé colgando del arnés. El resultado fueron múltiples traumas en su columna. Me dolía mucho, ya no podía sentarme. César Augusto Conde, por su parte, llevaba 4 años trabajando para Petroworks como operario en Vistahermosa Meta. Como yo era encuellador, me tocaba manejar la parte de los tanques de lodo. Son unos tubos gruesos por donde pasa el lodo para un tanque cuando se le bombea. Me subo en una línea que estaba baja para ir a cerrar la otra arriba, y a lo que me subo había una línea de más y me tropecé con esa línea en la cabeza, gracias a que tenía el casco, pero el golpe fue muy duro porque iba con harto impulso, y ahí fue cuando quedé casi desmayado. El cuello sentí que como si se me partiera. El golpe frontal con el tubo le causó traumas en su cabeza y oído. Tanto John Ninco como Uriel y César fueron víctimas de lo que se conoce como un accidente de trabajo, que según la legislación colombiana es un suceso imprevisto que ocurre en el momento de realizar labores para una empresa. En este caso, Petroworks. Desde el momento en que ocurre, los trabajadores cuentan con un sistema de protección que se llama ARL. Administradoras de riesgos laborales, que debe cubrirle al trabajador su tratamiento y, si es necesario, garantizarle una pensión por incapacidad, dependiendo del accidente. John Ninco perdió su pierna. Asegura que la empresa Petroworks tiene responsabilidad en el accidente porque la maquinaria donde ocurrieron los hechos estaba presentando problemas. Pero lo que considera más grave es lo que sucedió después. La empresa me dijo, no, es que lo que pasa es que si usted no se autoincrimina, nosotros no le vamos a ayudar más. ¿Así? Y dije, bueno, pero ¿cómo así que autoincriminar? Me dijo, no, usted diga que el accidente fue un error suyo. Venga, ¿ustedes cómo pretenden que yo vaya a firmar eso aceptando que el accidente es responsabilidad mía si yo no tuve ninguna culpa? John no firmó ningún documento. La empresa se vio obligada a reubicarlo en otro puesto de trabajo porque era evidente que ya no podía desempeñar la misma función. Asegura que su calvario con la empresa comenzó ahí. En ese lazo del 2009 al 2012, asistiendo solamente a cumplir un horario de trabajo, sin ninguna función. Los administradores del equipo me trataban de ocupar y los llamaban la atención. ¿Sí me entiende? Era una discriminación total. Me mandaron al último rincón de la oficina. Cuando un trabajador es reubicado, debe hacerse bajo condiciones y recomendaciones que entregan las aseguradoras de riesgos laborales. Según John Ninco, él no tuvo la oportunidad de un puesto adecuado. Era una oficina totalmente muy fría, eso allá yo no lo soportaba, yo me enflaqué, no tenía comida para mandarle a mis hijos, no me alcanzaba el salario. Entonces la empresa me dijo, pues hermano, renuncie, si no puede, pues renuncie, ¿qué podemos hacer?
Yo me sometí a una persecución sin cuartel. Era una presión para que yo me autoincriminara, pero también para que yo, era una renuncia provocada. Su sueldo también se vio afectado. Me disminuyeron el salario, comienzan a llegar las quincenas de 78.000 pesos, 230.000 pesos. Aunque la ley es clara cuando manifiesta que un trabajador accidentado no puede ser despedido a menos que el Ministerio de Trabajo lo autorice, a John Lincoln le notificaron su desvinculación de la empresa luego de 3 años de ocurrido el accidente y aun cuando se encontraba en rehabilitación médica. Cuando autorizan el despido, pues yo quedo frío porque yo digo, miércoles, ¿cómo así que me autorizan? Sí, porque es que la empresa cumplió eso, pero ¿dónde están los procedimientos y las pruebas? No habían, no me pudieron despedir. El Ministerio de Trabajo tuvo que echar atrás su decisión y vincular de nuevo a John en la compañía. Aunque recibió una indemnización por parte de la ARL debido a la pérdida de su pierna, considera que la empresa tiene una responsabilidad con él. Yo quiero mi pensión. Si ustedes me quieren sacar, pensiónenme. Si no, pues rubíquenme. Pero como dice la ley, rubíquenme con condiciones. Ellos me dijeron, no, nosotros no tenemos por qué darle a usted el proceso lo tiene perdido. Pero el proceso, ¿por qué lo tengo perdido? Si yo le decía, si es que ningún trabajador se mete una máquina para que lo triture y le quite la vida, por Dios. Aunque sigue vinculado, su situación no es clara. Yo sé que mañana, en cualquier momento, la empresa me va a votar. Usted lo único que tiene cuando se accidenta es que la empresa o solicite terminación de contrato ante el Ministerio de Trabajo, como lo están haciendo, o que simplemente le dé una indemnización risoria y le diga, mire, esto es lo que usted le van a dar y chao. Para Uriel, las consecuencias del accidente fueron peores. Ya me dijeron que no, que ya el contrato se había acabado, que ya esperara los próximos no sé qué, que muchas gracias por sus servicios y que ya estaba liquidado. A raíz de eso, fuimos al Ministerio de Trabajo, me reintegraron otra vez, pero apenas cumplí el mes, otra vez como un palo sin volador para afuera. Totalmente me dejó en la calle, enfermo. Las consecuencias del accidente de César Conde han ido apareciendo con el pasar del tiempo. Debido a ese golpe he perdido el oído izquierdo, la vista me molesta, mantengo con mucho vértigo. La ORL autoriza a la empresa para que me reubique y la empresa nunca me reubicó, me sostuvo ahí pagándome sueldo más o menos 1 año hasta cuando viene y me dicen, ya usted está bien, lo vamos a liquidar. También fue despedido. Pues yo creo que me echaron porque pues la verdad la empresa, ellos lo quieren tener a uno desalentado. La situación de estos trabajadores, por supuesto, no es la única en el país. 17 trabajadores quedaron atrapados en 2 socavones y se teme que no hay sobrevivientes. En Colombia ocurren accidentes laborales de manera constante. Según cifras oficiales, en el 2015 se presentaron 723.000 accidentes de trabajo. No es una cifra buena. El viceministro de esta cartera, Enrique Borda Villegas, reconoce que las cifras van en aumento. Para el ministro del Trabajo es una obsesión y todos los días nos jala las orejas, porque 540 muertos en el año 2014 es una suma aterradora, casi que podríamos decir que es como si fuera la guerra. Es muy probable que si usted tiene un bombillo en casa sea de esta marca, Havells Sylvania, una reconocida empresa que fabrica, entre otras cosas, lámparas ahorradoras. Pues esta fábrica hoy se encuentra en problemas porque algunos de sus trabajadores están enfermos debido a una exposición a vapores de mercurio. Álvaro Cubillos, de 57 años, ingresó a la empresa desde el año 82. Yo era mecánico de mantenimiento. Su contacto era directo con la reparación y mantenimiento de las máquinas que hacen bombillos. Le tocaba a uno incrustarse dentro de las máquinas para poder arreglarlas, soportando temperaturas de 250 a 280 grados. Máquinas que utilizan dispensadores de mercurio,
componente usado para la fabricación de lámparas fluorescentes. A mí me tocaba lavar las bombas de vacío, que era donde las bombas absorben el mercurio que no sirve en los tubos que se dañan. Todo eso con las manos. No nos entregaban nada, ningún elemento de protección. Desconocían que el mercurio es un metal pesado que por encima de los 40 grados centígrados produce vapores tóxicos que alteran el sistema nervioso y pueden llegar a causar grandes daños en el cerebro. Cuando usted estaba manipulando el mercurio, ¿pensó en algún momento que esto pudiera ser contraproducente para su salud? Nunca se me informó de qué riesgo iba a tener al manipular esta sustancia. Ramón Fuentes también trabajó como operario de las máquinas de Sylvania, donde según ellos era común ver regueros de mercurio. Explotaba mucho en el piso, eso era constantemente, y eso venía caliente, esos tubos vienen caliente. Y que aparte de eso se reventaban y eran los vapores. Cuando usted manipulaba el mercurio, ¿qué tipo de protección utilizaba? No lo teníamos. Realmente la dotación era el overol, las gafas y los tapaoídos. William Cajamarca es otro de los trabajadores de Sylvania. Entonces ya cuando entré a manejar, a trabajar al lado de la máquina de vacío, fue cuando empecé a aprender que el mercurio era que le daba la que le hacía prender la lámpara. Para él y sus compañeros el mercurio era inofensivo. Pues yo lo manipulaba como si estuviera manipulando agua. Alirio Tequia trabajó como mecánico encargado de reparar las máquinas dentro de Sylvania. Esta máquina trabaja a una temperatura bastante alta y el mercurio se evapora fácilmente ahí y pues uno está inhalando vapores de mercurio constantemente. Por ahí se escuchaban los rumores de que el mercurio se elevaba y entre la recocha y todo eso que lo volvía uno impotente, que lo dañaba mentalmente, pero nosotros nunca, o sea, que yo me haya alarmado por eso, no. Pero con el pasar de los años empezaron a aparecer síntomas de una enfermedad dormida que comenzaba a despertarse. Mauricio Vargas trabajó como supervisor durante más de 20 años. Trastornos digestivos, cefalea, dolor de cabeza a diario, cansancio excesivo, sabor a metal en la boca, pérdidas dentales. Empezaba todo el cuerpo a temblarme como si me dieran ataques. Se me disparó el mal genio, sudaba mucho, no podía dormir. Se me empezaron a olvidar las cosas. Al notar que compartían los mismos síntomas, comenzaron a sospechar que el origen de la enfermedad podía ser laboral. Sobre todo porque desde hacía varios años Sylvania ordenaba exámenes para evaluar sus niveles de mercurio, pero curiosamente no les dejaba ver los resultados. No habían llegado, de que el instituto no se había comunicado con ellos, que no les habían enviado los reportes, bueno, cualquier disculpa. Ante la negativa de la empresa Sylvania frente a la entrega de los resultados de sus exámenes, los trabajadores buscaron hacerse las pruebas por sus propios medios. Me mandaron a sacar el examen y fue cuando me di cuenta que tenía 240 microgramos de mercurio rodando por todo mi cuerpo. Más de 50 miligramos de mercurio en el cuerpo son tóxicos, un veneno que produce daños en el cerebro, riñones y pulmones. Ya lo tenía en 147
cuando el máximo es de 50. Era para que de pronto la empresa me hubiera retirado de ahí. Me salió en 108. Volví, me tomé otro y me salió en 141. Saber que estaba contaminado ya de mercurio, pues era una noticia pues grave, o sea, pues yo lo asumí que era como un cáncer. El doctor Camilo Uribe, reconocido toxicólogo, fue el encargado de tratar a los trabajadores de Sylvania. No hay ninguna duda de una intoxicación crónica por inhalación de vapores de mercurio de origen laboral. Descubrieron que estaban contaminados, pero no tenían claro desde hacía cuánto, razón por la cual le exigieron a la empresa que entregara todos los resultados que por años guardaba en su poder y se negaba a mostrar. Entonces ahí tocó pues, empezar a pasar derechos de petición para que nos entregaran los exámenes. En el año 2014, Sylvania se vio en la obligación de entregar los resultados de los exámenes a los trabajadores. Deliberadamente ellos ocultaban la información, a pesar de que sabían que nos estaban haciendo daño a nosotros. Los trabajadores de la empresa Sylvania no solo denuncian estar contaminados con mercurio, sino también la irresponsabilidad que según ellos tiene la compañía, que durante más de 10 años estuvo realizando periódicamente exámenes para conocer los niveles de concentración de mercurio sin dejarles saber los resultados a estos trabajadores, que hoy dicen que de haberlos conocido seguramente hubieran detectado el problema a tiempo. Y está pendiente el nuevo reporte de mercurio. ¿Ha seguido sus terapias? Sí, señor. El toxicólogo Uribe confirma que existen daños irreversibles que pudieron evitarse si la empresa le hubiera informado a los trabajadores sobre su estado de salud. La situación es que un diagnóstico oportuno de una sobreexposición o una intoxicación por este metal, en este caso el mercurio, inmediatamente se retira el trabajador de la exposición, se hace un tratamiento para eliminar el mercurio y no tiene por qué haber dejado secuelas, que es lo que en algunos de estos casos han quedado con secuelas de tipo cognitivo, es decir, trastornos de memoria, secuelas de tipo emocional, trastornos emocionales, ya para manejo psiquiátrico de por vida. Tengo secuelas a nivel de corteza cerebral, tengo problemas cognitivos, pues estoy en tratamiento con neuropsicología. Estoy en tratamiento con neurología, con psiquiatría porque tengo depresión profunda. Parkinsonismo es una de las secuelas que casi todos presentan. Me duele mucho la cabeza, se me olvidan las cosas, ya no puedo ni salir porque me caigo. Alirio Tequia depende por completo de los medicamentos que toma. El dolor de cabeza es todos los días, que no se me quita en ningún momento. Tanto en los casos de la compañía del sector petrolero Petroworks como en los de Havel Sylvania, los trabajadores se preguntan sobre la responsabilidad que tienen estas empresas cuando ellos se accidentan o enferman. Alejandro Pedraza, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, asegura que existe un alto grado de irresponsabilidad por parte de empleadores colombianos frente a trabajadores enfermos y accidentados. Faltan a la ética profesional cuando camuflan los informes para mostrar índices supremamente bajos o prácticamente en cero en cuanto a que no existen accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales. Y si bien hay alarmantes niveles de irresponsabilidad por parte de las empresas cuando el contrato es legal, imagine lo que puede suceder cuando hay informalidad, como en un contrato de palabra. Y el más nuevo era todo para mi mamá. Miles y miles de trabajadores informales se accidentan o se enferman todos los años y es poco lo que ellos pueden hacer, aun cuando tienen ciertos derechos. Así no tengan contratos. Pero al tratar de ejercer esos derechos,
Ellos encuentran un sistema que poco les favorece. A continuación, ustedes conocerán el calvario de uno de los miles de trabajadores informales. También verán cómo reaccionaron las empresas Petroworks y Havels Sylvania Colombia S.A. cuando Andrea Santa los abordó para preguntarles sobre las acusaciones de sus empleados lesionados. Ismael perdió a su hermano David Colón en un accidente laboral en el año 2010 cuando se encontraba trabajando para Freehand Publicidad, un establecimiento comercial encargado de vallas publicitarias en Medellín. Nosotros íbamos a montar un tubo petrolero donde estaba base calle allá. Ahí cuando nosotros íbamos a montar el tubo. El tubo lo traemos desde aquí hasta allá. Hamilton Herrera subcontrató los servicios de David con el consentimiento de su jefe. Cuando ya estábamos parando, ahí había una estructura en ángulo de 2 pulgadas parada, cuadrada. Y esa estructura fue la que el tubo tumbó hasta este lado. El tubo se dio la torre y el tubo se dio. El tubo de la valla le cayó encima a David Colón. Oh, yo lo vi muy mal, estaba muy mal, todo reventado por dentro. Estaba todo reventado porque es un tubo, imagínate, un tubo que pesa 1 tonelada. Caerle uno encima, imagínate. Le partió 11 costillas según la historia clínica. David Colón murió un mes después del accidente debido a un derrame cerebral producto del impacto. Aun cuando fue un contrato de palabra, la ley en Colombia plantea una responsabilidad por parte del empleador. En este caso, Freehand Publicidad, propiedad de Vladimir Van de Venter. Desde ese momento falleció mi hermano y yo por ahí como al mes nos dedicamos con mi familia a instalar la demanda laboral. A pesar de que fue un contrato de palabra, un juez laboral de Medellín ordenó que tanto Hamilton, quien subcontrató a David, como Vladimir Van de Venter tenían la responsabilidad de pagar una indemnización de más de 100 millones de pesos por la muerte de este trabajador. Tenemos una sentencia ahí como para embarcarla porque es que no se ha hecho justicia. El dueño de la empresa dice que va a responder y no responde. El accidente ocurrió hace 6 años. Hamilton asegura que no tiene cómo pagar. La empresa desapareció. ¿Aquí funcionaba esta empresa, Freehand? Ellos funcionaron en el garaje. ¿Aquí en el garaje? Sí. ¿Hasta hace cuánto? Por ahí 1 año y medio, yo creo que se fueron. 1 año y medio que se fueron. Y el dueño del extinto establecimiento tampoco responde. Su abogado Sergio Alberto González reconoce el incumplimiento de la orden judicial. La razón por la cual los condenados en este proceso no han pagado deriva de insolvencia económica, no tener la posibilidad de pago. No, eso es mentira. La misma mentira de siempre que nos han echado desde que ocurrió el accidente. Tanto los trabajadores de Sylvania como los de Petroworks e Ismael se preguntan por qué hay empresas que irrespetan los derechos de trabajadores enfermos y accidentados. En mi condición, ¿dónde me contratan? Dígame, ¿qué empresa contrata a trabajadores enfermos? ¿Qué empresa contrata a trabajadores amputados? Ninguna. Si no tienen oportunidad los trabajadores, las personas que nacen con una condición especial, mucho menos nosotros. Debido a las diferentes denuncias que existen en contra de Petroworks, buscamos a la compañía para conocer su posición al respecto. Ellos están ubicados en el piso 17 de este edificio del norte de la capital. Aunque intentamos en repetidas ocasiones hablar con ellos, se negaron a dar una entrevista ante las cámaras del programa Séptimo Día. A cambio entregaron un comunicado en el que manifiestan que ellos han actuado de buena fe y que por el contrario han acatado todas las normas a nivel laboral. Gabriel Rosales Guzmán es el representante legal de Petroworks, a quien los trabajadores le continúan exigiendo respuestas. Es una empresa que debe ser sancionada por el Ministerio de Trabajo. Por su parte, casi 20 trabajadores contaminados con mercurio, según ellos dentro de Havels Sylvania, culpan a la empresa, primero de no darles la protección necesaria, segundo de ocultarles sus exámenes médicos y tercero de no repararlos de manera adecuada.
Alirio Sarmiento es otro de los trabajadores contaminados. Havel Silvani está matando a sus trabajadores y los estuvo matando durante muchos años, ocultándonos los resultados de los exámenes de mercurio. Y ahora quieren librarse de la gente que está enferma y decir, aquí no ha pasado nada. En repetidas ocasiones hemos intentado comunicarnos con la empresa Silvania Colombia. Los hemos llamado, les hemos enviado correos electrónicos y finalmente decidimos venir hasta la empresa para conocer la respuesta que tienen los directivos acerca de las denuncias que han realizado más de 10 empleados que dicen estar contaminados con mercurio. Germán Jaime Serrano es el gerente y representante legal de Havel Silvania en Colombia. Se negó a dar explicaciones sobre las denuncias que hacen los trabajadores. Y al abordarlo... Disculpe, don Germán Jaime Serrano. ¿Usted no es don Germán Jaime Serrano? Negó ser él y se fue. Cuando empresas como estas no responden y los empleados no cuentan con los recursos necesarios para contratar abogados, el único recurso que les queda es la protección del Estado, sus tribunales y el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo responderán entonces estas instituciones? Ya regresamos. En el contrato de trabajo y en las relaciones laborales siempre la parte más débil es el trabajador. Es cierto que esta es una pelea de David contra Goliat. En Colombia un empleado tiene solo 3 años, así es, 3 años para demostrar que es una legítima víctima de un accidente laboral y confiar que el sistema de justicia del país procese su caso y produzca un fallo justo. Pero muchas empresas tienen abogados muy hábiles, expertos en dilatar procesos hasta que prescriben. Como nos cuenta Andrea Santa, en este cuadrilátero laboral, uno de los 2 contrincantes tiene una clara ventaja. Así termina Desamparo Laboral. No, pues yo creo que esta no merece el nombre ni de empresa de Petrobor, porque ese nombre que tiene es muy grande para lo que ella desproteja a los trabajadores. Mi responsabilidad directa se la atribuyo a todos los directivos de la empresa Havel Silvani. Ellos eran sabedores de lo que se nos estaba acumulando a nosotros y ellos nunca hicieron nada. Pero, ¿qué dice el gobierno ante las denuncias de estos trabajadores que buscan una respuesta por parte de las empresas donde se accidentaron o enfermaron? El viceministro Enrique Borda responde. Cuando hablábamos con algunos de los trabajadores de la empresa Petroworks, ellos manifestaban que sentían que era una pelea de pequeño con gigante. ¿Qué dice el ministerio? En todos los casos que se han denunciado en el ministerio, hemos adelantado las investigaciones. Algunas han sido un poco lentas y por esa razón pusimos los casos de Petroworks en una unidad especial para atenderlos en forma directa. En los casos de despidos de Petroworks, ¿ha actuado el Ministerio del Trabajo? Nosotros no podemos ni reconocer derechos, ni podemos reintegrar trabajadores. Son los jueces los únicos que tienen la facultad para hacerlo. Pero nosotros sí podemos controlar e imponer sanciones de carácter administrativo. Pero hasta ahora ni se han impuesto sanciones ni se le ha exigido a la empresa alguna reparación para los trabajadores. Lo cierto es que me quedé desamparado hasta la fecha que me cansé porque ya no tengo ni salud ni plata. Ahora estoy viviendo de mi suegro, llevándole aquel gallinitas y por ahí, viviendo de lo que le dan los amigos a uno. Viceministro, ¿usted sabe lo que está sucediendo con la empresa Havel Silvania? Sí tenemos conocimiento directo del tema de la empresa Silvania. En este momento están formulados los cargos a la empresa por este tema de la contaminación por mercurio de estos trabajadores. ¿En qué puede terminar este procedimiento? Una multa que puede llegar a los 5.000 salarios mínimos, pero también podríamos llegar a tomar medidas de cierre temporal de la empresa. Incluso se conoció que está solicitando despidos colectivos. Pues realmente la empresa es que nos quiere sacar, no nos quiere ver, no le interesa la salud de los trabajadores. Mientras tanto, estos trabajadores han comenzado un proceso legal contra Silvania denunciando su negligencia. Edilson Ortegón fue otro de los afectados que hoy exige justicia. La justicia pues permita que ellos pagaran, porque pues
Yo creo que hasta cárcel deben pagar la gente que nos hizo eso. Eso es atentar con la vida de nosotros, de todos los trabajadores. Para el líder sindical Alejandro Pedraza, esto sucede debido a que en Colombia no existe una verdadera vigilancia y control por parte del Estado. La razón por la cual no se ven obligadas estas empresas a cumplir con la normatividad que les exige la ley es que la actividad del inspector del trabajo normalmente es laxa y absolutamente precaria en condiciones de prestación del servicio como funcionarios del Estado. Esta resolución número 0827. El viceministro de Trabajo, Enrique Borda, reconoce que para el ministerio es imposible vigilar cada empresa del país. Seguramente habrá problemas en algunos casos de mora o de que se congestionan las inspecciones laborales y estamos oportunos a responder todas las quejas que haya sobre esas fallas del ministerio. Usted dice que ustedes están dispuestos a recibir las quejas, pero ¿qué hacemos con los trabajadores que nos dicen que han venido y que han llamado, que han buscado al ministerio y no han encontrado una respuesta? En la medida en que crezca la infraestructura del país, haya más empleo y haya más obras, tendremos más riesgos laborales y por eso la prevención es lo fundamental en este sistema. Pero como si fuera poco, existe una traba a la que debe enfrentarse el trabajador cuando en estos casos denuncia a su empleador por negligencia o por considerar que le violan sus derechos. Solamente se tiene un periodo para acudir a las instancias administrativas a demandar de hasta 3 años. El senador Antonio José Correa del partido Opción Ciudadana explica que en Colombia el trabajador tiene muy poco tiempo para entablar una demanda contra una empresa, teniendo en cuenta que es común que los abogados dilaten procesos. Los procesos laborales no te duran 3 años. Entonces, si no te duran 3 años y te duran más de 3 años, por Dios, ¿qué derechos fundamentales o qué derechos adquiridos de ese trabajador va él a pedir que le sean reivindicados cuando ya le ha prescribido su proceso laboral? A través de un proyecto de ley se intentó ampliar el plazo de 3 a 10 años, pero el proyecto se hundió. Hoy el colombiano de a pie va a sentir una gran frustración cuando ve de que existe más protección al empleador que al empleado. Ya uno es bueno mientras sirve, después que no sirva, no es nada. Esperaban que la empresa a la que le dedicaron tantos años hubiera respondido por lo que ellos consideran sus derechos, pero a cambio sienten que los dejaron solos. Uno con tanto amor que trata de que la empresa surja, de colaborar aquí, colaborar allá, para que le paguen en la forma que le pagan a uno, es como muy ingrato. Y enfermos. Es triste porque yo entré a los 21 años y entregué toda mi vida a esa empresa. Muchas veces descuidé mi familia, no compartí con ellas por entregarme a la empresa. Saben que lograr justicia será difícil y lo más triste es que el mismo gobierno también lo reconoce. En el contrato de trabajo y en las relaciones laborales siempre la parte más débil es el trabajador. Es cierto que esta es una pelea de David contra Goliat. Esta semana el Ministerio de Trabajo sancionó a la empresa Havel Silvania Colombia S.A. por la suma de 235 millones de pesos por el incumplimiento de la normatividad en riesgos laborales. La investigación continúa y habrá más sanciones. Ahora cambiando de tema, ¿sabía usted que en Colombia hay decenas de pedófilos que estuvieron ya encarcelados que trabajan en colegios donde tienen acceso directo a nuestros niños? La razón es clara. Aquí el derecho a la intimidad de un pedófilo prevalece sobre el derecho de los padres y de los mismos colegios de saberlo. Así es. En Colombia un pedófilo no tiene la obligación de divulgar que fue encarcelado cuando busca un trabajo, incluso cuando trabaja cerca a niños. Y lo más alarmante, la pedofilia por lo general es incurable.
Alejandra, ¿cómo así que incurable? Una enfermedad incurable, como aseguran la gran mayoría de expertos. Y un dato más, cerca de 7.000 personas que estuvieron en la cárcel por algún delito relacionado con abuso sexual de niños, hoy se encuentran en libertad. Ninguno tiene algún tipo de restricción para, por ejemplo, ser el profesor de su hijo. Los más prestigiosos expertos en el mundo aseguran que los abusadores sexuales de niños jamás se recuperan. But I can tell you that in general, it is not a good idea for pedophiles to go back to settings in which they have access to children and are in positions of authority over them. Pero en Colombia, a diferencia de muchos otros países en el mundo, ellos pueden estar cerca de niños. La ley lo permite. Porque las leyes de este país para nosotros están mal hechas. Las alarmas se encendieron porque un condenado por abuso sexual de menores es el actual rector de un colegio en Honda, Tolima. ¿Por qué en algunos colegios o en algunos casos se ha presentado que personas con antecedentes de abuso sexual a menores pueden llegar a trabajar en colegios públicos, de hecho? No tenemos ese tipo de leyes para aquellas personas que han cometido delitos contra los niños y las niñas, pues desafortunadamente. Esto ha indignado a muchos padres de familia. Claro, todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero no, yo creo que en este caso no. Muchos padres de familia y muchas personas en la comunidad se preguntan si el hecho de haber abusado de menores de edad hace 15, 20 años, el tiempo que sea, no es un impedimento para volver a trabajar con niños. ¿Usted qué responde, doctor? Y no es el único caso. ¿Qué responderán las personas cuestionadas? Soy Alejandra Rodríguez y el próximo domingo más detalles de esta investigación. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Y si quieren revivir el capítulo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com. Nos vemos el próximo domingo en Séptimo Día.